Empezamos. Buenos días a todos. Se inicia el procedimiento de... buenas tardes, perdón. Buenas tardes. Yo trabajo por la mañana. Es que estoy todavía Bueno, es un procedimiento de modificación de medidas número 0, por ejemplo, del 2018. La parte demandante es el Ministerio Fiscal y la parte demandada es María Mellado Ferrer, que tiene a su figura de letrado. Jesús Lozano Blanco, 1062 de esta Corporación. Bueno, y vendría a representar también un procurador, que en este caso no está, María Mellado, que se encuentra presente. Tiene la palabra el Ministerio Fiscal. Sí, con la venia señoría nos ratificamos en la demanda y solicitamos el recibimiento. Señor letrado. Con la venia señoría, para ratificar nuestro escrito de contestación en que nos hemos opuesto a la demanda, preferimos reservarnos para conclusiones en concreto sentido de nuestra oposición, pero lo que solicitamos es una sentencia absolutoria en todos sus términos por el vencimiento occidental. De acuerdo. Su prueba, señor. Sí, con la venia de nuevo señoría, las que impone la ley de enjuiciamiento civil, artículo 759, exploración judicial de doña María por parte de la juzgadora, valoración médico-forense y audiencia de los parientes. Nos consta que está su hermana a las puertas de la sala, caso dentro de la sala, a fin de ser acta. También interesamos que la documental que acompañamos a nuestra demanda, todo el expediente previo que practicó Fiscalía previo a interponer la demanda, que fue la base de esa interposición, se tenga por definitivamente incorporado al procedimiento. Bueno, se va a admitir la prueba porque es la que se solicita normalmente, que es la exploración judicial, la audiencia de los parientes, el informe del médico forense, el examen por el médico forense, y la documental pues queda incorporada. Señor letrado, su prueba. Con la venia señoría, en el mismo sentido, para que se practiquen las diligencias que obliga la ley conforme al 758, que explore su señoría a la interesada, que digamos el dictamen del médico forense cuando lo haya examinado y que podamos ir a los familiares más cercanos. Una hermana que además se postula por parte del Ministerio Fiscal, que es la persona que asuma la intervención de cuidado o guarda que pueda acordarse y que se tenga por reproducida la documentación. Bien, bueno, pues vamos, como ya lo he admitido cuando la solicita el Ministerio Fiscal, vamos a comenzar con las pruebas. Vamos a hacer en primer lugar la exploración judicial. En estos casos utilizamos la toga, para que no me ponga, y yo me siento ahí. Lo hacemos en mi despacho, pero por ejemplo cuando son medidas cautelares lo hacemos bajo mi sala. Entonces yo me siento ahí con ella. El médico forense se pone ahí. Yo aquí, salvo en algunos casos... En algunos casos bajamos porque no nos oyen. La demandado está muy sorprendente. María, quiero que me digas ¿qué haces habitualmente? Bueno, pues habitualmente pues hago las tareas de mi casa, voy a trabajar y bueno, y cuido cuido de mis hermanos, tengo 2 hermanos, y eso es lo que hago. Bueno, ¿cuántos años tienes? 33. 33. Bien. ¿Y vas a algún centro o algo? No. ¿Y qué haces? Por ejemplo, las comidas, lo que es la vida diaria, cotidiana, sí. Vestirse, todo eso lo haces tú sola, sí. Comer, sí. Estás perfecta, o sea que sí. No hay ningún problema, pero lo solemos preguntar. ¿Cuidas de 2 hermanos, dices? Sí. ¿Y te arreglas bien para todo? Sí, bien. ¿Tienes varios hermanos? Sí. Entre ellos mi hermana Elena. Tu hermana Elena, que es con la que mejor te llevas. Sí. ¿No? No sé. En el momento. Si te haces un apoyo, sí que querrías que fuese ella. Sí. Vale. En el tema... ¿Has estudiado algo? Estudié hasta tercero de la ESO, lo que es así la ESO. Bien. ¿Tomas algún tipo de medicación? No. Nada, o sea que no necesitas... ¿Y sabrías controlar la medicación en el caso de que te diesen alguna medicación? Bueno, en esos aspectos anteriormente sí que he estado tomando medicación, pero me daban pastilla porque yo voy a endocrina, que yo tuve problemas de sobrepeso y la verdad es que con la pastilla se me olvidaba mucho, o sea, tenía muchos olvidos con la pastilla, entonces... Lo que hizo mi médica, como no me resultaba la pastilla, pues lo que hizo mi endocrina es recetarme a través, me inyecto, ¿sabes? O sea, vale, para que no se te olvide. Una vez a la semana y así no se me olvida y voy... ¿Y llevas control de todo? Control de peso y de todo, he mejorado mucho y... No, pero está estupendo. Bueno, vamos a ver.
En el ámbito patrimonial, imagínate que tengas que comprar una casa. ¿Tú crees que necesitas ayuda para que alguien te asesore o te ayude? ¿O tú crees Sí, que en esos sabrías? aspectos sí, porque yo en temas lo que es así, en temas legales y cosas de compraventa nunca lo he hecho. Y Ahora te va a preguntar él por en ese tema. O sea, tú lo que son cuestiones patrimoniales importantes, tú no te atreverías sola. No, yo sí. O sea, que con la ayuda, por ejemplo, de tu hermana sí que te atreverías. Sí. En cuanto al manejo del dinero, ¿sabes manejarlo? Sí, manejarlo sí, pero necesitaría ayuda a la hora de administrarme. O sea, ¿Tienes no problemas de gasto a lo loco. gastar? Claro, ¿Tienes problemas de gastar? gasto mucho a lo loco, como digo yo. O sea, es Sin que control. saco hoy, mañana, pasado y al otro. O sea, que sí que O sea, necesitas una a alguien que te forma- lo vaya dando poquito a poco para Sí, que no sí, gastes de más. vamos, que me diga, pues saca tanto y tienes que tener hasta tal día. O esto hay de gastos y esto y esto. Vale, ¿Sabes? O fenomenal. sea, Bueno, pues te va a preguntar y te va a hacer cuentas y todo. Bueno, yo creo que vamos a hablar un poco al público. Ella ya ha dicho perfectamente, ¿no? Sí. O sea, esto no hay problema. O sea, No hay problema. nos encontramos con estas personas y decir, yo ya no trabajo, me voy y ya hago el resumen, ¿no? ¿Entendéis? ¿Por qué? Porque ha explicado perfectamente. Entonces, normalmente lo que solemos hacer es preguntar por los antecedentes, ¿no? Tenemos que antecedentes familiares, que es importante, ¿no? Cuéntame de tus antecedentes familiares. ¿Tienes padre? ¿Viven? ¿No viven ninguno de los dos? ¿Cuántos hermanos sois? conmigo somos 7. Sois 7. ¿Cuántos viven juntos? Pues en casa, lo que es en nuestra casa, vivimos 3. 3, ¿no? ¿Y los otros 4 tienen relación, no tienen relación? Sí, tengo Si hermanos. alguna pregunta no quieres contestar, No, di que no, ¿eh? Tranquilo. Bueno, tengo relación, pero con la que más relación ya tengo lo es con sabemos, con Elena. Elena. Vale, Sí. muy bien. Entonces, una vez que hemos hecho las antecedentes familiares, vamos a preguntar antecedentes personales. ¿Qué enfermedades has tenido? ¿Qué enfermedades tienes? Ninguna. Yo sí que calculo que tienes una enfermedad. Creo que sí, es que hay que ser realista. Exactamente. Entonces, tú tienes una cosa que se llama sobrepeso. Eso es una enfermedad. Hay que ser consciente de eso. ¿Por qué el sobrepeso es una enfermedad? ¿Por qué crees? Pues no sé, es algo que se hereda. Bueno, sí, aparte de que se hereda, yo no te estoy preguntando si se hereda o no. Yo te estoy preguntando por qué la obesidad es una enfermedad. ¿O por qué crees tú? Bueno, yo creo que es porque te afecta a tu salud, o sea... Eso es. ¿Y por qué? Porque, o sea, el sobrepeso te afecta a tu salud, lo que es a tu, pues, no sé, a tu ritmo de vida, como se suele decir. Vale. Y luego la obesidad da una serie de problemas, Sí. ¿no? Como puede ser la diabetes, muchas hipercolesterolemia, todo eso conoces un poco, ¿no? Vale, pues entonces lo que yo creo que sí que tenemos que hacer es esforzarnos un poquitín más, ¿eh? Pues hay muchas veces que cuando hacemos la entrevista, pues hombre, también tenemos, no dejamos de ser médicos y entonces hay veces que metemos la cuña para decir, oye, estás un poco, hay que ponerse más en línea, ¿no? Por una sencilla razón, porque la obesidad fundamentalmente lo que disminuye es la calidad de vida y la esperanza de vida, fundamentalmente. Esas son las dos cosas. Vale. Muy bien. Entonces, una vez preguntado un poco esto, vamos a problemas sociales culturales. Has estudiado, ya has dicho que el tercero, sabes leer, sabes escribir, sabes sumar, multiplicar. Bueno, todo eso sabemos. Hay gente que llegas y tienes que preguntar. 7 por 3. 21, perdón. Vale. Entonces, hacemos un poco hincapié, ¿no? Hay veces que, bueno, que sumamos con dedos, sumamos escrito, leemos, no leemos, hacemos un poco todas estas circunstancias, ¿no? Entonces, hay veces hasta qué punto hay gente que no sabe sumar, no sabe pensar, en el aspecto de necesita un papel para poder sumar, otros no. Y luego hacemos también, pues, vamos a la compra, ¿no? Vamos a la compra y nos vamos a donde, al Mercadona, al Gadis o por ejemplo, el al Mercadona, Mercadona, más habitual. ¿no? Bueno, pues vamos al Mercadona y ¿qué tenemos que comprar? Pues verdura, lo que se necesite. No, pero bien, tú vamos, es que no es lo que se necesite aquí. ¿Qué necesitamos? No es lo que necesito. Yo hoy necesito, no podemos estar todo el tiempo que queramos en valorar estas circunstancias que hay, ¿no? Entonces yo creo que más o menos se puede
cortar ya, porque si no es un poco incidir un poco lo mismo y preguntando, vamos a ir preguntando por todas las facetas que luego tenemos que contestar a su señoría, porque su señoría, a través de las preguntas que ha hecho el fiscal de qué puede y qué no puede hacer María, pues nosotros tenemos que responder qué puede y qué no puede hacer María, que casi ella nos lo ha dicho, Entonces, en estos casos no suele haber problema. Además, viéndote, María es una persona muy sensata y que además se deja, aparte de querer, se deja pues asesorar y aconsejar, ¿no? Eso es lo más importante. Entonces es un poco, luego nosotros las preguntas que tenemos vamos a responder a cada una de ellas, pero si vemos que esto no nos limita más, pues el tiempo, podemos estar más tiempo y haciendo más preguntas. Incluso hay veces que cuando tenemos dudas hacemos un test muy rápido, que es el test de Ken. Entonces no sé si quieres lo hacemos. No, tú verás. Bueno, ¿Sí o no? Bueno, no. la dejamos a la pobre. Entonces, el test de Ken es un test rápido, son 10 preguntas, son preguntas bastante incisivas y claras, o sea, y muy discriminativas, ¿entiendes? A lo mejor aunque no se le hagas a ella sí que se puede leer para que se sepa Bueno, qué es lo que Se suele hacer a personas que tienen mucha discapacidad. No, el test de Ken no, está en el límite. El test de test, o sea, lo que preguntamos normalmente en el test de Ken es cuando María está muy bien. la bandera ondea al sur, ¿de dónde viene el aire? Bueno, ¿en qué hora del día los hombres más pequeños? ¿Por qué la luna parece más grande que las estrellas? Si su sombra alarga hacia el noroeste, ¿dónde está el sol? ¿De qué se hacen las casas? Díganme el nombre de 4 peces. Dime el nombre de 4 ciudades grandes. ¿Para qué se usa la arena? ¿La arena? Perfecto. ¿Qué metales ha traído por un imán? ¿Y cuántas provincias tiene la Comunidad de Castilla? ¿Y cuántas hay que aceptar? Bueno, entonces este es un... Se puede, no hay que contestar todas, entonces cada pregunta tiene un rango de 1 a 4 puntos. ¿Entendéis? Depende de lo que diga, pues se puntúa y se valora. Entonces lo normal... bueno, pues, entonces esto fundamentalmente nos va a discriminar la persona límite de la normal, ¿entendéis? O sea, son test rápidos, muy rápidos, que nos van a discriminar persona normal, persona con discapacidad intelectual, ¿no? Por eso hay veces que, bueno, pues, y dentro de esto no hay que acertar, porque el que acierta todo el 100%, pues le damos un CI de 130, mayor de 135, se ha adivinado todo, O sea, si las preguntas que contesta son las adecuadas, podemos discriminar, o sea, te discrimina desde 65-70 a 140, o sea, que lo que estamos en aquellas personas que tenemos dudas es cuando pasas un que no, hay otras veces que no hay dudas, entonces trabajas con otras cuestiones. Entonces le estamos diciendo que cuando las personas que nos plantean más dudas son los límites. Entonces esta es cuando pasas el Ken. Entonces ya le digo que aquí tampoco consiste, pero un poco para saber un poco dónde nos encontramos y a dónde llegamos, ¿entiendes? Entonces es un poco eso. Vale, vamos para arriba. Vale. Bueno, vamos a continuar. Se ha hecho la exploración judicial y ahora vamos... Yo digo al fiscal que igual le sale. Que le falta la toga. Sí. Es verdad. Esto pasa también en la realidad, ¿eh? Se da cuenta uno al final.
Bueno, el Ministerio Fiscal también podría haber hecho, Sí, si bueno, quería, sí, una pregunta. pregunta, pero bueno, normalmente el que más interviene es el Iba a médico haber forense, preguntado por ¿eh? actividades instrumentales, señor Pérez. Viajes. Sí, Solo, sí, es importante. distancias, por eso, Sí, porque sí. como está claro, Pues pregúntalo. los actos básicos de la vida cotidiana. Si es lo Si que hemos quieres, dicho, María, contestar, si estás María, si casada... quieres contestar, ¿viajas sola o te atreverías a viajar sola y hasta dónde y en qué condiciones? Viajar sola, No. tendría que Muy ir cerquita, muy acompañada, cerquita, hombre. pero- Si es muy cerquita, puede, pero Autobuses no. en la ciudad coges, has Sí. cogido sin Sí. problema. Sin Es decir, problema. dentro de la ciudad tú te mueves perfectamente y conoces Valladolid. Sí. Pero ya si tienes que ir a Madrid, por ejemplo, No, ya si voy a Madrid ya me pierdo totalmente. bueno, yo también, ¿eh? Yo también, puedes preguntar, pero bueno, ya eso ya te da más respeto, ¿no? Nada más. Bueno, pues una vez hecha la exploración, vamos a comenzar con la audiencia de los parientes. Vale, y el fiscal, el forense nos dará un dictamen. Sí, sí. Claro. ¿Quieres empezar tú? Yo creo que primero vamos a los parientes o lo que quieras. Sí, yo creo que... Vamos a ir a los parientes y luego ya nos Sí, hace porque el hay informe veces que el médico. pariente nos ilustra... Bueno, ¿qué parientes son los de María? Su hermana. Solo su hermana. Sí. Bueno, pues te haría levantarte. Sí. Y bueno, te pondrías en el micrófono porque si no grabamos todo, ¿eh? O sea, en los procedimientos grabamos absolutamente todo. Y bueno, pues vienes en calidad de testiga, juras que prometes decir la verdad. Bueno, sabes que si no puedes ser condenado por falso testimonio, tiene, bueno, es la hermana, ¿verdad? Sí. Pero eso no le va a impedir decir la verdad. No. Bueno, vamos a ver, su hermana sí que necesita ayuda en algún aspecto, ¿no? Sí. ¿Tiene alguna enfermedad? No, ella, vamos, enfermedad, ella tiene una inmadurez, que es como yo lo llamo, y luego tiene otra enfermedad aparte. Otra cosa es que ella no sea consciente de que tiene una enfermedad. Bien. Usted, ¿cuántos? Porque son muchos hermanos, me ha dicho. Sí, somos 7. 7. ¿Qué pasa con los demás? ¿Por qué no han venido? Pues porque... citamos a todos, ¿eh? Sí, claro, porque hay discrepancias, cada uno considera que a veces puede ser necesario la incapacitación y puede que no. Pues no estamos de acuerdo, lo he promovido yo. Me ha promovido y los demás les hemos citado y no han venido. Vamos a poner el caso, no han venido. Bien, usted sí que estaría dispuesto, porque pues, según ha dicho ella, la que quiere que sea tutora, Sí. curadora o lo que determinemos, sería usted, sí que estaría Sí. conforme con... Efectivamente, porque es un papel que estoy ejerciendo sin ser necesario que me nombren Y de la alguna relación es manera. estupenda, por lo que veo. Bueno, Bueno, a la hora de conflictos no es estupenda. Bueno, pues ¿quiere hacer alguna pregunta al Ministerio Fiscal? Vamos a ver, si dos o tres cosas en relación, abundando lo que ha dicho el forense. En estos casos no habría asistido a lo que ha preguntado el forense y entonces sería nuevo. ¿En qué aspectos, dicho en términos vulgares, se vale por sí sola María y en qué aspectos no? Según usted, que convive con ella y es la persona mayor. Ella cree que tiene la capacidad pues, de llevar una casa, de hacer la comida y demás, pero luego hay que ver cómo lo hace. Entonces, ver que a lo mejor tiene que ir a trabajar muy pronto y se le ha olvidado sacar del congelador la comida para preparársela, con lo cual me como cualquier cosa. Las tareas de casa, pues le cuesta mucho aprender, le cuesta adquirir responsabilidad de lo que tiene que hacer. Hay que estarla diciendo lo que tiene que hacer. Eso es donde genera conflictos, claro. Es capaz de hacerlo, pero siempre digamos que está- necesita un control y un Efectivamente. empuje, ¿no? Efectivamente. Y de hecho, normalmente ella lo va haciendo, frena, le das el toquecín y lo hace, pero siempre ahí tiene que haber como un toque de atención. En relación al aspecto de la salud, ha dicho que no era consciente de que tiene una enfermedad. Se abunda en lo que, bueno, hemos oído que no habríamos oído en relación a Yo la considero que es obesidad. que no alcanza a entender la gravedad de lo que las consecuencias, claro, la grave que pueden ser las consecuencias si no pone medio a lo que le dicen, aunque sabemos que es complicado y difícil. Es decir, hay dificultad para seguir el régimen con el endocrino Efectivamente. y bajar O peso, sea, en este caso. pero independizando el que para todos es difícil llevar un régimen, pero claro, cuando yo entiendo qué dificultad, o sea, qué gravedad puede surgir y ella no lo... Por lo demás, en cuanto a los actos básicos de la vida cotidiana, es autosuficiente. Ella se Sí, ducha, ella se ducha, viste, ella tal, el nos tema ha del dicho control que económico conoce no. Valladolid, puede moverse por Valladolid. Sí, en algún momento sí que se encuentra perdida, pero puntualmente por la zona no la conoce, pero vamos, sí que se mueve bien. Y ahora vamos al segundo aspecto y ya muy corto, los aspectos patrimoniales, que también, como hemos asistido todos, pues se ha visto que su señoría preguntaba y el médico forense, aunque no mucho. ¿Hasta dónde puede llegar en el manejo del dinero y disposición de bienes, María? En el manejo del dinero no sabe controlar hasta dónde puede gastar y lo que puede gastar. De hecho, a veces con la compra, pues evidentemente todos cogemos cosas que tal y se la dispara la compra.
Entonces ahí la cuesta. Cuando ella tiene 20 euros, pues hace todo aquello que nadie la ve y la duran un minuto. O sea, en el mismo día se gasta los 20 euros. Pero no es un problema de ludopatía, es un problema de consumo. Y además sin límite. no tiene yo lo que intento enseñarla es que tiene que llevar dinero por si acaso. Y no tiene la capacidad de sujetar ese dinero en la cartera por si Si acaso. hay dinero en la cartera se acaba gastando. Pero Efectivamente. normalmente ¿en qué? ¿En chucherías, comida? Sí, cosas así. Cosas que yo no me entero porque no más que contar para que no vayamos. O sea, que en ese sentido necesitan un control y para actos de gran administración y de gran disposición, Sí, véase, compraventas, alquileres... No, eso nos cuesta a los demás, pues cuanto más hay. Es verdad, pues nada más, gracias. Bien, Por nuestra parte nada más. Un momento, yo quería hacer una pregunta. ¿Cuánto dinero cree usted que a la semana podría dejarse? Es una pregunta un poco relativa. Ya, a pero ver. más o menos. Dependiendo si yo le indico que es un dinero para ocio, simplemente sería muy pequeña la cantidad. Porque ella tiene una pensión. No. Ella está en empleo. ¿Y cuánto gana? 600 y No he pico olvidado euros. preguntártelo antes. 600 y pico euros. ¿Y ella podría manejar ese importe, ella? Depende, si es solo para ocio y ella misma, lo puede manejar y bueno, pero si ella tiene que controlar lo que tiene que comprar semanalmente, lo que tiene que pagar, esa cuenta no sabe hacerla y no puede saber poner el límite hasta dónde puede llegar. Pero por Creo ejemplo que sería bueno que fuese, por ejemplo, por semanas. Que... sí, sería una cosa que se O sea, que podría... este mismo importe por semanas. Por semanas. Sí, sería una forma de enseñar a administrarse para que la dure más o menos. Bien. ¿Alguna pregunta? Claudia, sobre esto mismo, tiene tarjeta de crédito, ¿verdad? De crédito no, de débito. De débito. Y tiene una tarjeta de Mercadona. No, tarjeta de débito de su cuenta, donde ahí hace las compras. O sea, y ella va. Ella va y compra. ¿Cuántos días a la semana va a comprar? 2 que hemos acordado entre ambas. Con una lista que le hace usted. No, la lista hace ella en base a un menú que le he preparado. Ah, o sea, usted prepara el menú, pero ella hace la lista. Efectivamente. El menú también intentamos acordar entre las dos. O sea, cosas que a ella le guste. Yo no obligo a comer lo que ella no quiere. Y la compra la hace ella. Ella hace la compra. ¿No en la base... acompaña usted? No, normalmente no. No, porque no la agobio, sí, ya. Ella vive con 2 hermanos con una discapacidad más grave. Sí. Y viven los 3 solos. Sí. Ella hace la comida, hace la casa. Bueno, hace la comida, más o menos hace la de ella. La del fin de semana es la que es un poco para los 3. La casa con apoyos y supervisión y alguna que está bronca. La compra, hace de todo. Es decir, que Ella va y compra, Se le van los yo ojos, controlo alguna y cuando cosa, se le también dispara yo. es cuando pregunto y Sí. procuro que me guarde los tickets para supervisar y para enseñar, no para controlar. Lo que yo pretendo es enseñarla, no controlarlo. pero tampoco es disparatado lo que se Pero, gasta. no, es que, hombre, pero hay que hacer cuentas hasta dónde llegamos. Pero hay que hacer cuentas porque Y tiene ella no- 600 euros de Más lo que ella se aporta porque cuando no llega con lo suyo. Entonces, si ella no alcanza a entender que cuando yo no tengo, porque todavía no se lo he permitido, que yo no tengo, ya no hay para nada más, le he dado los apoyos que necesita para continuar el mes. Sea ocio, sea comprar, lo que sea. O sea, que solo necesita control. No habría que fijar una cantidad de gastos, sino simplemente la supervisión. Porque ella con saber que está supervisada es suficiente para Bueno, controlarse. sí, quizás a lo mejor en ese sentido sí es un matiz, efectivamente. Control, pero depende. O sea, yo la puedo dar toques, luego puede hacerme caso, ¿no? Sí. Ella sabe perfectamente lo que quiere y lo que no quiere. Es decir, ahora vive con sus hermanos, pero porque quiere. Sí. Podría decir mañana que no quiere vivir con sus Pero hermanos, que como quiere si vivir hemos dicho que no es con ninguna una obligación. pareja. Ella perfectamente Podría- puede vivir independiente, con apoyos. Sí. Pero las decisiones las puede tomar. Quiere que yo también tomo decisiones equivocadas, pero Sí. ella sabe perfectamente. Sí, pero las lo que consecuencias de quiere. sus decisiones equivocadas son las mismas que las mías. Sí. Bueno, Pero todos... porque yo puedo solventar quizás equivocaciones y ella no se va a saber. En algún momento se ha encontrado en alguna situación en la que no ha sabido, se ha visto protegida, cuidada y le ha solucionado el problema. Y sí que acude a usted cuando tiene ese problema. Depende, si la empresa sí, si no, no. Si no intenta resolverlo posiblemente. Pero resolverlo o esconderlo. O esconderlo. Le puedo contar un caso, el tema de, por ejemplo, el contrato del gas, van por casa, Bien. y Y le pueden engañar. efectivamente, nos pueden engañar a todos, pero ya en vez de contarme, oye, he cambiado el gas, como después a lo mejor se da cuenta que ha hecho algo que yo no la voy a tal, entonces prefiere callarse, sobre todo es como después. Claro. Bueno, pero eso es normal, ¿no? Porque le puede gustar un teléfono más caro que otro y lo puede intentar engañar a usted o coger una cuenta de internet mejor que otra. Ya, pero ella no ha sido capaz De mirar más allá. y los detalles. Quizás el contrato que teníamos era con un seguro de caldera y el otro no lleva seguro de caldera, pero se lo han puesto más barato. Con lo cual, creo que tiene más riesgo a que la puedan engañar. Está trabajando, ¿verdad? Sí. Y
Y estos son sus únicos ingresos, el trabajo. Sí, porque si no trabaja no tiene derecho a nada. Ahora sí, trabajando tiene sueldo y tiene desempleo, si no, no tendría. Exactamente, no tiene derecho a absolutamente nada. Con la dificultad que conlleva a las personas como ellas para buscar trabajo. Y si se modifica la capacidad y no tuviera trabajo y no tuviera paro, sí que tendría derecho a prestaciones. Efectivamente, tenía derecho a una prestación mínima que por lo menos... Ninguna pregunta más. ¿El contrato que tienes normal? Es un contrato de obra. Supervisado. Supervisado, protegido. Sí, eso es centro especial de empleo. Son de Centro especial de supervisado. empleo. Bien, bueno, pues puede sentarse, ¿eh? Gracias. Pues Ahora vienen los problemas, ¿no? ahora va el informe del médico forense. Ahora Bueno, es el filmado de la película, ¿no? ¿me dice su nombre, por favor? Sí, José María Madero Fernández, médico forense. Bueno, viene en calidad de médico forense de este juzgado. Sí. Va a emitir el informe, lo va a emitir de forma oral, otra vez si no lo presenta de forma escrita. Claro. Bueno, pues cuando quiera puede... Normalmente el modelo, nosotros tenemos un modelo para, que es lo que pide el fiscal, ¿no? Y dentro del modelo lo primero que nos pide el fiscal es un diagnóstico, ¿no? ¿Cuándo apareció el problema y cuánto dura ese problema, ¿no? Entonces lo primero que tenemos que decir es que tiene una discapacidad intelectual de nivel de B, ¿no? ¿Cuándo apareció el problema? Pues en el nacimiento, ¿no? ¿Cuánto va a durar ese problema? En principio, siempre. Esto es la primera parte del informe, ¿no? Y luego la segunda parte del informe es dividir en áreas, que es lo que más cuesta, ¿no? Porque una dice habilidades para la vida independiente. Bueno, pues ¿tiene habilidades de la vida independiente? Sí, hasta un punto, ¿no? Entonces, ella sabe vestirse, ella sabe asearse, sabe comer, se desplaza, bueno, utiliza el teléfono, utiliza una serie de cosas, en principio, bien, sin problemas. O sea, las habilidades de la vida independiente están ligeramente disminuidas como consecuencia a los problemas que se la plantean, ¿no? Pero tiene una buena habilidad, ¿no? Ligeramente disminuida estas cuestiones. Luego pasamos a las habilidades económicos, jurídicos, administrativas, ¿no? ¿Tiene conocimiento de la situación económica? Bueno, sí, hasta cierto punto, ¿no? Capacidad para tomar decisiones económicas, ¿no? Seguimiento de las cuentas corrientes, ingresos y gastos, sí, hasta cierto punto, porque nos está comentando su hermana de que hay veces que es incapaz de controlar una serie de gastos. Hombre, lo ideal sería, que diremos a la juez, que lo ideal sería poner un límite a lo mejor semanal de gastos para que no llegue a un descontrol. Y entonces decimos, ¿qué gastos puede hacer, ¿no? Ya hemos visto que sí que maneja ciertas cantidades, por 50 euros sí que puede manejar, pues estaríamos entre 50 y 100 euros a la semana, ¿no? Lo normal, ¿no? O que puede manejar, entonces podemos dar ese rango. Entonces hay una de las cosas que mi propuesta también es, teniendo una tutora como tú, pues lo tenemos muy fácil, en el sentido de que tú lo vas a controlar perfectamente. El problema es cuando hay tutores que no tienen la relación que tienen tan directa y están un poco más desamparados. Que por eso mi empeño en decir que el gran problema de la discapacidad es el tutor. Tú tienes un tutor bueno, no vas a notar, salvo algún mosquilón, que te está pasando. Es así. De otorgar poderes a terceros, pues ahí estamos en el límite, ¿no? ¿Por qué? Porque son personas que son buenas y como son buenas son muy influyentes. Entonces, ahí, pues, bueno, habría que indicarlo un poco más, ¿no? Capacidad de realizar de disposiciones de testamento, pues yo creo que sí, salvo matices a lo mejor que pudiéramos encontrar. Gasto de dinero bolsillo, sí, le hemos dicho que sí, que no hay ningún problema, salvo la salvedad de poner un límite semanal, ¿no? Manejo de medicamentos, pues a medias, porque ella nos ha contado de que tenía un problema cuando le daban las pastillas, que ahora está mejor y tal. Bueno, pues haciendo hincapié con las pautas alimentarias, bueno, pues ahí tenemos el problema porque tiene una enfermedad que tenía que controlarse. El autocuidado, yo creo que te autocuidas bastante, ¿no? Y consentimiento para el tratamiento, yo creo que sí que eres válida para dar
consentimiento al tratamiento que van a hacer, ¿no? ¿Habilidades para conducción de vehículos? Pues bueno, ahí no entramos. Antes se entraba, decíamos si sí o si no, ahora no entramos si esa persona puede o no puede conducir. ¿Habilidades para el uso de armas? Tampoco entramos. ¿Entiendes? Entonces, el problema está de que nos queda, para relacionarse con el procedimiento, ¿conoce el objeto del procedimiento? Yo creo que sí, claramente conoce el objeto del procedimiento, ¿no? ¿Conoce las consecuencias? Yo creo que sí sabe las consecuencias que implica la modificación de su capacidad, ¿no? Y con la capacidad contractual, sabemos que tiene capacidad contractual, lo que sí que haríamos hincapié en que esos contratos estuvieran supervisados, porque nos ha comentado que ha habido cambios del gas, entonces determinados contratos sí que sería conveniente que estuvieran supervisados para darles la validez, aunque ella es la que hace el contrato, pero alguna persona, en este caso el tutor, sería la que supervisará ese contrato. Y luego, el derecho al voto, pues tampoco hablamos porque no hay ningún problema. Entonces, esto sería más o menos mi informe escrito, ¿no? Un poco más, haciendo relación de todo lo que hemos visto anteriormente, poniendo antecedentes, poniendo las cuestiones, poniendo la exploración que hemos practicado, y el resumen sería un poco estas cuestiones que hemos dejado más o menos claras de lo que puede y no puede realizar, ¿no? Esa es mi opinión. Bueno, pues una vez realizado ya también el informe del médico forense, únicamente faltan las conclusiones. Pues tiene la palabra en sí, con la venia señoría, y a la vista de las pruebas y resultados que arrojan las mismas, en especial la exploración y la evaluación médico forense, interesamos que se estime la pretensión deducida de nuestra demanda y que se modifique la capacidad de la demandada, siempre intentando restringir lo mínimo posible sus derechos y que la injerencia en la esfera de su personalidad y del ejercicio de los mismos sea la mínima, como decíamos, posible. Por tanto, y distinguiendo ya, deberá, o solicitamos que se modifique la capacidad de los términos siguientes. En el plano personal entendemos que es hábil para todos los actos básicos de la vida cotidiana. Necesita apoyo, control, caso se lo prestará al Diego Seguridad, quien proponemos para el mismo, para las actividades instrumentales, en concreto viajes. Hemos asistido a la exploración y ella misma reconoce que todo lo que sea fuera de un círculo limitado local, la ciudad de Valladolid poco más, necesita ese apoyo, y entendemos que necesita también apoyo para lo atinente en general a su salud. Necesita que alguien esté detrás, bueno, controlando esos aspectos en cuanto a la salud, léase alimentación, léase tratamientos endocrinos, seguimiento de los mismos. Eso en el aspecto personal. Todo lo que no se dice, por supuesto, es hábil y, insistimos, no se va a invadir la esfera de su personalidad más de lo estrictamente indispensable. En el orden patrimonial, creemos que no posee habilidad para los actos de gran administración y de gran disposición. Posee habilidad para el llamado manejo de dinero de bolsillo y algo más. ¿Cuál es la cifra? Pues señoría, no vamos a proponer una cifra. Creemos que en este caso, dada el resultado de la exploración y de doña María, se puede dejar a determinación, el control de ese dinero se puede dejar a determinación de la persona que la vamos a proponer a continuación para que preste la apoyo. Es decir, o se fija la cifra por su señoría o se determina que la tutora curadora distribuye semanalmente, quincenalmente, por meses o por días, según las circunstancias lo requieran, el dinero que María puede manejar. Pero desde luego puede manejar dinero en cifras, bueno, pues dinero de bolsillo, como diríamos, y algo más, compra 100 euros, 150 euros, 200 euros. Y por lo demás, solicitar la revocación, que creemos que es ocioso porque no nos consta que los haya otorgado, de los poderes que hubiera podido otorgar, a fin de evitar abusos. No nos pronunciamos sobre la inhabilidad para otorgar testamento, porque las nuevas corrientes, y su señoría lo sabe bien, son partidarias de omitir todo lo relativo a esto. Además, siempre hemos tenido el punto de vista que con esto no se estaba protegiendo ni ayudando a la propia persona, sino la expectativa de... La libertad tiene un problema, que es la responsabilidad.
si uno es libre de tomar las decisiones aún en contra de sus propios intereses, pues tiene que soportar las consecuencias. Decimos esto porque, a diferencia de los menores, las personas con discapacidad tienen libertad, no hay un interés superior de la persona con discapacidad. La persona con discapacidad, como la persona capaz, tiene derecho a equivocarse, a tomar sus propias decisiones y puede soportar en su patrimonio las consecuencias de la misma. Por lo tanto, la prueba más evidente de que María no necesita una declaración de modificación de la capacidad es que ha contratado a un abogado para oponerse a la pretensión de su familia. Interesamos una sentencia absolutoria o subsidiariamente en este caso. Gracias. Bueno, la sentencia es más amplia porque lleva antecedentes de hecho, fundamentos jurídicos. Yo simplemente voy a comunicar lo que es el fallo, porque lo voy a hacer, normalmente se hace por escrito. Simplemente comunicaría, voy a deciros así un poquito el fallo. Y yo sí que estimaría la demanda del Ministerio Fiscal. Debo declarar y declaro a todos los efectos procedentes en derecho la modificación parcial de la capacidad de obrar de doña María, que se limita tanto en el ámbito personal como patrimonial, y para completar su capacidad, para mí es necesario una curatela, no una tutela, una curatela. La intervención del curador en la esfera personal será para tomar aquellas decisiones que excedan de los que son las ordinarias, en la vida cotidiana, y luego para aquellos aspectos relacionados con la salud, para el manejo de medicamentos, para las pautas alimenticias y para el consentimiento de los tratamientos médicos. Creo que ahí sí que necesita un apoyo. Y en cuanto a la esfera patrimonial, sí que precisa la intervención del curador para realizar los actos de administración y disposición que excedan de lo que llamamos dinero de bolsillo. Creo que podría manejar, voy a poner una cantidad así simbólica, creo que unos 70 euros semanales, o incluso hasta 100. Lo que es su pensión en total, que son 150, ¿no? Al mes, a la semana. Su sueldo sí que lo podría manejar, o sea que 150 a la semana, por ejemplo, que lo controle el curador. Y luego, y está inhabilitada para aquellos actos del artículo 271 y 272, no se sabe cuáles son pues para enajenar bienes inmuebles, para pedir dinero en préstamo, porque son los actos más importantes dentro del sistema patrimonial. Y luego conserva el derecho al sufragio. Yo no me meto, normalmente ya no nos metemos, no resolvemos sobre esto. Además hay una en el Boletín Oficial del Estado se ha publicado que ya tienen derecho al voto todos los discapacitados. Incluso es interesante, o sea que ya tienen. Tampoco nos pronunciamos sobre el uso de armas ni sobre la conducción de vehículos a motor. Sí que yo creo que puede otorgar disposiciones testamentarias, sí que lo mantendría, y también puede celebrar contratos laborales protegidos o solicitar ayudas sociales. Para el desempeño luego, como tercera cuestión, para el desempeño del cargo de curador se nombraría a su hermana, a Elena, quien deberá de ejercerla con arreglo a las disposiciones legales y bajo la vigilancia del Ministerio Fiscal. Efectivamente, en el curador no suele rendir cuentas, pero el Tribunal Supremo en estos casos sí que está diciendo que rinda cuentas. Entonces, bueno, pues sí que sería curador, pero rindiendo cuentas anualmente. Y nada más. Sí que en estos momentos todavía de la sentencia tenemos que mandarla al registro civil, pero yo creo que esto se va a acabar suprimiendo. Pero sí que consta, sí que mandamos toda la sentencia. Les he leído únicamente el fallo, pero toda la sentencia se comunica se manda un oficio al registro civil para que tome nota de la declaración de la modificación de la capacidad de la persona demandada al lado de la inscripción de nacimiento. Y bueno, pues esa sería ¿Qué hacemos? ¿La recurrimos? Jesús es experto en recurrirlas. Pero bueno, es por darle... Yo estoy conforme con lo que dices, con lo que dice la Convención, pero realmente es que no está regulado todavía esos supuestos apoyos. Entonces, la única protección que tienen los capaces son las medidas de tutela, curatela, defensor judicial en los casos de medidas cautelares o un guardador de hecho. Entonces, en este caso de María, yo creo que lo que menos restringe su libertad es nombrar un curador, porque el curador solo suple, solamente tiene que asistir, no le representa como puede ser un tutor. María, o sea que, ¿estás conforme o tienes que la recurrir? Díselo y ya está. Vamos a la audiencia. Bueno, pues así que sí, sería recurrible ante la audiencia provincial, aquí en Valladolid, pues en la audiencia provincial de Valladolid. Y bueno, pues ya está. Si queréis hacer alguna pregunta.